¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos cordialmente en esta nueva emisión de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, con el análisis, perspectiva de especialistas y académicos de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En la emisión de hoy hablaremos de dos temas importantes en estos momentos. El informe Ayotzinapa, 8 años, ¿qué ha pasado con este caso? Nos basaremos en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Dicen que fue crimen de Estado. ¿Qué significa esto? Y el otro tema importante también en discusión, la prisión preventiva oficiosa. Para ello nos acompaña el doctor Javier Hurtado González, profesor honorífico de Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Doctor, bienvenido. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Toño. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, gracias, como siempre, agradecido. No, pues un gusto estar aquí contigo. Y también el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, también gracias. Muchas gracias, un honor estar aquí. Gracias. Bueno, este informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa dicen en pocas palabras que fue un crimen de Estado en el que participaron delincuentes, agentes oficiales, policiales, militares, funcionarios federales. Todas las evidencias apuntan, también dijo Alejandro Encinas, que los estudiantes, pues no hay evidencia de que puedan encontrarse con vida. Prácticamente, dijo él, fueron asesinados, y con la presentación de este informe también se confirmó la simulación en investigaciones y ocultamiento de información, y se anunció que la Fiscalía General de la República pues giró 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares, personal de tropa, policías locales, estatales, autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación en este caso. Se confirmó la participación del Ejército Mexicano, y también, no sé si ustedes estén de acuerdo, que dicen que se confirma la verdad histórica de Murillo Karam, o hubo variaciones con este tema. Pero en todo caso, lo que sí se confirmó es la participación de un coronel, José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería del Ejército, radicado en Iguala. Doctor Javier Hurtado, crimen de Estado, ¿qué significa esto? ¿Existe la figura legal de crimen de Estado? Y en todo caso, de ser así, ¿quién es el responsable de este crimen de Estado? Esa sí que es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿El presidente o quién? Mira, efectivamente el concepto de crimen de Estado no existe en el Código Penal. Con eso se quiere decir que es una acción, digamos, violenta, o una respuesta represiva en el que intervienen personal civil o militar de los 3 órdenes de gobierno. Eso quiere decir crimen de Estado. Pero la figura no existe. Entonces, aquí el asunto es, como tú bien lo dices, ¿quién es el responsable de eso que ocurrió? Mira, es que eso nunca lo vamos a saber. Entonces, la famosa informe de la Comisión de la Verdad, pues no dice nada, es exactamente lo mismo que la verdad histórica, la única diferencia que aquí dicen que participaron militares, pero eso hace todavía más difícil el asunto y establecer responsables. Yo lo dejo así rápidamente, no quiero abusar de la voz. Yo soy de la convicción y de la idea de que ese problema, la desaparición de los 43 estudiantes, es un problema construido por personas ajenas al Estado mexicano, que se vieron afectados por las reformas estructurales de Peña Nieto y que compraron personal del Estado, de las fuerzas, de las policías municipales, policías estatales, policías federales y hasta ejército, para crearle un problema de gobernabilidad y de ser posible destituir al presidente Peña Nieto por las afectaciones que estaba haciendo de poderosísimos intereses con sus reformas estructurales. Entonces, eso nunca te lo va a decir el gobierno, no te lo puede decir el presidente, porque sería tanto como reconocer la incapacidad y la vulnerabilidad del Estado. Entonces inventan la verdad histórica, ¿sí me explico? Es como el caso del 68, para terminar, ¿sí? Díaz Ordaz, él va y se presenta al Congreso de la Unión en su informe de septiembre de 1969 y dice: asumo todas las consecuencias legales, jurídicas y políticas e históricas de eso. Pues claro, imagínate que se hubiera presentado y dicho: yo no supe qué pasó, quién sabe quién fue. Imagínate nomás, claro. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, la verdad histórica es lo mismo que dijo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Doctor Jaime Tamayo, se confirma con este informe de Alejandro Encinas la participación del Ejército, y prácticamente yo diría, y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Javier Hurtado, que fue un hecho construido. ¿Por quién? Pues quién sabe. Bueno, yo tengo una perspectiva un poco diferente en eso. Tú has de recordar que desde que se dio el asunto de Ayotzinapa,
yo señalaba la presencia del ejército y la responsabilidad del 27 Batallón. ¿Por qué? Porque es un batallón que ya tiene antecedentes de vínculos con el crimen organizado, particularmente con los narcotraficantes, que ha sido precisamente en la punta contra los grupos armados guerrilleros, desde antes con Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, y en particular contra el EPR y el ERPI, y que son los que al final les tumban los helicópteros, por ejemplo, a los narcos, liberan a los campesinos que están prisioneros, y el ejército, en vez de combatir al crimen organizado, se alía con ellos y combate a los campesinos y combate a la guerrilla. Y bueno, el mejor ejemplo es que precisamente en Iguala, el presidente municipal era propietario de un centro comercial cuyos terrenos fueron donados por el 27 Batallón. Y ahora queda claro que el comandante de ese batallón estuvo directamente implicado en una serie de decisiones para desaparecer a los muchachos. Entonces, es algo que va más allá. Sí es un asunto que implica a diversas autoridades, pero lo más grave es que implica al ejército, y que este ejército está no solo representado por un coronel, sino que había una serie de estructuras de comunicación que hacen evidente que la Secretaría de Defensa sabía, que estuvo enterada, que no dio órdenes de detener lo que estaba pasando, que no solo eso, dejó pasar que el ejército actuara como parte de los sicarios prácticamente, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, hay una implicación que pudiera llegar, en mi opinión, hasta Peña Nieto, por negligencia y por complicidad, si queremos, por lo menos, en el sentido de dejar pasar lo que estaba sucediendo y luego cubrirlo, porque además eso trascendió, que lo que había que era evitar lo que ellos llamaron controlar los daños, ¿no? Un control de daños, pero de daños de la presidencia de la República. Entonces quisieron bajar el asunto a nivel de presidencia municipal de Iguala, incluso ni siquiera admitían que también Cocula estaba implicado y que el gobernador estaba implicado. Lo quisieron bajar a ese nivel, y Peña Nieto se larga cómodamente a China y dice es un asunto municipal, ¿sí? Lo que pasa es que no pudo ya detener esta cuestión. Claro, y esto genera una reacción en la que sí hay, por supuesto, fuerzas políticas que están interesadas en que Peña Nieto se vaya, que estaba pues desmantelando el país en muchos sentidos, incluida con su contrarreforma energética, pues la soberanía nacional. Bueno. Pero yo sí considero que aquí hay una implicación del crimen organizado y parte del aparato del Estado. Por eso es que se dice crimen de Estado. No existe legalmente este concepto, como tampoco cuando se dice razón de Estado, ¿no? Es decir, estos crímenes que son cometidos en aras de supuestamente proteger cuestiones fundamentales del Estado, es otra forma donde podría calificarse. Pero lo que sí es que, por ejemplo, algunos autores, abogados, como entre ellos Francisco Durán, han planteado que sí es un crimen de lesa humanidad, ¿sí? Y otros lo comparan efectivamente con el 68, que es distinto a crimen de Estado. Muy bien, muchas gracias, doctor Jaime Tamayo. Doctor Armando Zacarías. Este escenario, como ya lo señalaron el doctor Hurtado y el doctor Jaime Tamayo, no es un problema técnico, es un problema que se construyó a partir de narrativas que se hicieron para dar una explicación de este asunto. La concentración básica que se hace sobre el análisis del problema tiene que ver con las averiguaciones posteriores, pero no con el hecho mismo. Entonces, es decir, la actividad criminal no ha sido resuelta si los Guerreros Unidos o si los Rojos tuvieron una intervención y demás, porque cuando se plantea que cualquiera de los dos grupos o los dos grupos en disputa, pues resulta que los dos grupos no son los dos grupos. Como se está justamente señalando, pues los dos grupos son una estructura mucho más amplia, con implicaciones en todos lados, de forma que ni el hecho mismo ni las averiguaciones posteriores pues van a dar un resultado técnico objetivo, ¿no? Entonces ahí se terminó esa posibilidad de tener la objetividad del análisis por la implicación que hay en todas las ramas policíacas, el crimen organizado, etcétera, ¿no? Entonces, en técnica jurídica, pues eso ya no tiene ninguna posibilidad de restituirse procedimientos, no se pueden restituir ni las pruebas, ni los
los lugares, ni absolutamente nada, ¿no? A 8 años de distancia, eso no existe. Lo que sí puede haber es ciertas voluntades para dar o generar ciertos señalamientos que tampoco son jurídicamente vinculantes. La propia Comisión de la Verdad no es una estructura vinculante, es el Ministerio Público. Entonces, esa estructura lo que genera es una narrativa, la Comisión de la Verdad. Entonces, la Comisión de la Verdad ofrece toda una serie de elementos para reconsiderar el fenómeno, pero jurídicamente pues estamos muy lejos de restituir procedimientos y de establecer un mecanismo claro. Lo que nos lleva precisamente a esa gran dificultad que va a tener la construcción de el suceso, el fenómeno y la técnica jurídica que se aplique a cada una de las partes. Se establecen 80 y tantas órdenes de aprehensión, ¿sustentadas en qué? ¿Por qué esos y por qué no otros? En fin, todos esos elementos ya no se sabe si son de la Comisión de la Verdad, si son de la Fiscalía o qué elementos. Entonces, tenemos ahí un enorme dilema que tiene que ver con narrativas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa. Por cierto, el 26 de septiembre se cumplen 8 años de estos hechos de Ayotzinapa. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo, un espacio de análisis, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema es Ayotzinapa, 8 años, ¿qué ha pasado con esto? Y crimen de Estado. Ya nuestros especialistas han dicho que esta figura legal no existe en términos reales. Sin embargo, se giraron, como ya mencionamos, 86 órdenes de aprehensión contra mandos militares. Aquí la pregunta es, ¿cuándo se ejercerán estas órdenes de aprehensión? ¿Ya se ejercieron? ¿Qué ha pasado con estas órdenes? Sobre todo porque vemos pues, una relación muy estrecha entre el actual gobierno federal, el presidente de la República, con las Fuerzas Armadas. Y según información extraoficial, en la Sedena, pues no están muy contentos con lo que dijo Alejandro Encinas, de la participación del Ejército. Doctor Javier Hurtado. Bueno, mira, yo creo que a toda acción hay una reacción. A mí me parece que estemos o no de acuerdo con el sentido y el carácter de las reformas que hizo el presidente Peña Nieto. La verdad es que afectó intereses muy poderosos. Eso le costó a Carlos Slim pasar de ser el hombre más rico del mundo a ser el séptimo o el sexto y perder como 25,000 millones de dólares. O sea, lo que es una suma muy seria, que es muchísimo más que todo el Producto Interno Bruto de un país como de Centroamérica, pues. Entonces, y así fueron otros intereses que fueron afectados. Entonces, a mí me parece, pues, digamos, concederles o mucha crueldad o mucha estupidez o mucha perversidad a unos narquillos de pueblo, ¿sí?, para construir un problema de esa magnitud. O sea, no saber que desaparecer 43 estudiantes, pues iba a ser un escándalo mundial. O sea, necesita ser muy bruto, muy tonto para hacer eso, o muy perverso, definitivamente. Y yo me pronuncio por lo último. Ahora, los narcos no fueron únicamente los que hicieron eso, los utilizaron. Fueron el instrumento. Claro, los utilizaron, los compraron, y compraron a policías, y compraron al ejército, y compraron policías estatales, policías federales. A todo mundo compraron. Con dinero en este país todo se puede. Entonces, sí, para construirle un problema a Peña Nieto. Y tan es así que el presidente no sabía, y como lo dijo el doctor Tamayo, que se trate, que es un asunto local. Incluso el que le dijo que lo tratara localmente fue el tal ese Aurelio Nuño, ¿sí? Que era su jefe de la oficina de la presidencia, no sé qué. Le dijo, no, ese es asunto, ahí dígale al gobernador y el presidente municipal. Y va creciendo el problema, y ese fue el problema de que en un principio el presidente lo trató con desdén el asunto, y entonces se le echa encima toda la opinión pública nacional e internacional. Y ahí empieza la caída de Peña Nieto, de haber merecido portadas en las principales revistas y diarios del mundo como El Salvador de México, ¿sí? Pasa a ser un pelele, ¿no? Claro. Bueno, estoy de acuerdo con usted, doctor, y voy a mencionar lo que ustedes saben desde hace años.
hace algunos, pues reciente, después de los hechos ocurridos, yo hice un análisis, una investigación, un ensayo sobre estos hechos desde el punto de vista de comunicación. Y lo que yo encontré en aquel entonces es que yo me pregunté quién fue el medio que hizo el primer tuit o la primera información al respecto. Y resulta que lo que yo encontré, el primer tuit, no recuerdo si fue una hora, hora y media después o minutos después de los hechos, cuando menos que se comenzaron a saber, fue un portal que se llama Revolución 3.0. Y eso está bien claro. Revolución 3.0 en su Twitter y en su portal. Y yo me pregunté quién es Revolución 3.0. En ese entonces yo desconocía quién era Revolución 3.0. ¿Quién es? Y resulta que Revolución 3.0 es un portal de información que está aliado a los países bolivarianos. Así mencionabas desde entonces. ¿Quiénes integraban Portal 3.0 aquí? Carmen Aristegui, Carlos Payán, Epigmenio Ibarra. Quienes crearon precisamente posteriormente y dieron obviamente mucho divulgación al hashtag Crimen de Estado. Pero resulta que el primer tuit de Revolución 3.0 decía: 43 estudiantes muertos y desaparecidos en Ayotzinapa, hashtag Crimen de Estado. Y este texto iba acompañado de una fotografía, se veía pavimento exclusivamente, una bala, se veía de un calibre grueso, sangre corriendo en el pavimento, y mi pregunta fue: ¿y cómo supo Revolución 3.0? Y es la pregunta que quizá todavía nadie... ¿Cómo supo Revolución 3.0 que eran 43, que habían sido muertos y desaparecidos, y cómo inmediatamente ponen el hashtag Crimen de Estado? Y me puse a indagar posteriormente quién replicó esos tweets. ¿Quiénes? Y resulta que todos los que dieron retweet y retuitearon y se comenzó a hacer grande todo este tema de Crimen de Estado, fueron usuarios de Twitter que seguían a Revolución 3.0 y que curiosamente eran venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, ¿no? Que forman parte de lo que se llama los países bolivarianos, ¿no? Hasta ahí lo dejo y bueno, es la duda. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, evidentemente había que hacer obvio lo que había sucedido porque estaba ocultando. Lo de los 43 se supo ya que los propios estudiantes que lograron sobrevivir hicieron cuentas de quiénes estaban ahí y quiénes faltaban. Incluso hay que recordar el caso de este estudiante que fue sacado de una clínica por un teniente, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta actitud del ejército, que es de los tenientes que tienen órdenes de aprehensión. Y aquí, entre paréntesis, hay que decir que estas órdenes de aprehensión no las hizo la Comisión de la Verdad, las hizo la Fiscalía. Sí, la Fiscalía General de la República. En base a la aportación de elementos de la investigación en las que están llamadas. Y estas llamadas son las que muestran precisamente la implicación de estos militares, ahí se comprueba precisamente en su vínculo con los criminales de la zona, en particular los famosos Guerreros Unidos, ¿no? Lo de los Rojos es un mito, porque precisamente en esto se había acusado de que algunos estudiantes podían estar implicados, o alguno de ellos, con los Rojos. Y lo que se demuestra es que no hay una sola llamada más que entre ellos, entre los estudiantes, ninguno con ningún criminal. Entonces, eso fue un montaje de la Procuraduría de Murillo Karam. Es de donde se empezó a construir esa falsa verdad histórica. Porque además agarró una palabra que no le corresponde a una Procuraduría. La verdad histórica la escribimos nosotros. Ellos escriben la verdad jurídica, ¿sí? Y entonces este señor de ahí inventó esa frasecita que no le corresponde, de que esa era la verdad histórica. La que ellos construyeron para controlar daños a la presidencia de la República. Porque efectivamente, pues a partir de que hubo esa información, esto se desató y se volvió una situación que ya no pudieron parar esa bola de nieve. No, por supuesto. También hay que decir, Ayotzinapa es una normal muy combativa, muy politizada, y por supuesto que dieron a conocer la información. Afortunadamente, digo, lamentablemente, pero afortunadamente, esto trascendió, y no gracias a ellos, que ya habían tenido otras víctimas del crimen y no había pasado nada. Pero como murieron 6 futbolistas, que fue lo primero que apareció, eso convirtió la nota en una nota nacional e incluso internacional. Y de ahí fue que ellos se montaron y dieron a conocer lo de los 43. Porque las masacres en los pueblos de Guerrero son muy comunes, no son las únicas. Y ahí interviene el ejército, este general, narcotraficante José que Rodríguez encabezaba... Pérez, coronel. No, estoy hablando de de otro. otro. Este que encabezaba la lucha contra el narcotráfico, que era un narcotraficante y que era un asesino y un torturador, Acosta Chaparro, ¿sí? Sí. Pues cometió una cantidad de crímenes bárbaros y no se le sancionó por eso.
Y ahora hay una serie de testimonios de las torturas, las desapariciones, los aviones, no me acuerdo cómo les llaman, los vuelos de la muerte, que tiraban a la gente viva al mar. Son ellos, Acosta Chaparro y toda su estructura. Son los que están en el 27 batallón. Desde entonces era una estructura militar represiva, ¿sí? Violenta contra los pueblos, contra aquellos pueblos que podían tener alguna complicidad supuestamente con la guerrilla o simplemente que había dudas de que ahí pudiera haber presencia, y por supuesto contra la guerrilla violando todos los derechos. ¿Sí? La pregunta es, ¿y qué va a hacer el presidente con estas órdenes de aprehensión? Pues yo digo que detenerlos. Doctor. Pues no, digo, la alternativa no hay alternativa ahí, tienen que ejecutar las órdenes de aprehensión. El problema ciertamente lleva a la relación entre el Ejecutivo y el Ejército, ¿no? La Secretaría de la Defensa. Pero básicamente lo que es importante aquí es ver que esta Comisión de la Verdad pues, puede hacer un enfoque respecto de la problemática que hay ahí, encontrando o evidenciando temas que estaban más o menos ocultos, toda la fabricación, la comunicación que existió entre diferentes actores relacionados con este asunto. Ahora se sacan los datos, pero bueno, como decíamos hace un momento, ¿qué va a suceder? Jurídicamente, pues puede suceder que se que se ejecuten las órdenes de aprehensión, que actúe de una manera mucho más contundente y decidida la Fiscalía, para, independientemente de lo que diga la Comisión de la Verdad, que es un apoyo, es un elemento que coadyuva mucho a la comprensión del fenómeno, pero no es una instancia jurídica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que tienen que instrumentarse esas órdenes de aprehensión. Eso no es optativo, no saco la orden de aprehensión y digo, pues a ver si se ejecuta o no. Se saca precisamente para ejecutarse. Ahí se va a ver cuál es la voluntad que hay para efectivamente llevar a término la ejecución de esas órdenes de aprehensión. No todas son contra personal del Ejército, pero varias de ellas efectivamente remiten a personal del Ejército en este momento en el que hay una relación que puede tener momentos ríspidos entre el Poder Ejecutivo y la Secretaría de la Defensa. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo. El tema es Ayotzinapa, 8 años que ha pasado, crimen de Estado. ¿Esto qué significa? Bueno, doctor Jaime Tamayo, quería hacer una aclaración sobre el tema del coronel José Rodríguez Pérez. El que estaba en ese momento, creo que es otro el nombre, pero el coronel que estaba encargado del 27 Alejandro Batallón. Saavedra Hernández. Él, ahora es general, fue premiado precisamente por guardar silencio y cuidar las formas y dejar que la llamada verdad histórica de Murillo pasara, ¿no? Y es contra el que hay orden de aprehensión. Es decir, hay una orden de aprehensión contra un general hoy que entonces era coronel. Sí. Alejandro Saavedra Hernández, que hasta hace poco fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. ¿No? Ahora, fíjate, le están diciendo a Murillo Karam que diga quién le ordenó inventar la verdad histórica. O sea, pero, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué va a decir? O sea, ¿el presidente me ordenó o qué? No. Pues no lo vas a sacar de ahí. O sea. De hecho, el tema a este exfuncionario de la administración de Peña Nieto se le vinculó a proceso por 3 delitos contra la Administración de Justicia, tortura y desaparición forzada, reclasificado con base en el Código Penal Federal. Se vinculó a proceso Jesús Murillo Karam. Este es un caso que tiene tintes políticos, doctor Javier Hurtado. ¿Realmente pudiera haber responsabilidad de Jesús Murillo Karam en que se fue crimen de Estado? Pues yo no veo cómo se la puedan acreditar para que él haya cometido directamente
o haya dado la orden de la desaparición forzada. O sea, además esa desaparición no fue forzada, más bien fue desaparición cometida por particulares. En todo caso pudieron haber participado elementos de las Fuerzas Armadas, pero parece ser que quienes hicieron la desaparición fueron particulares, fueron los famosos narcos, en contubernio con policías municipales. Ahora, esa famosa reunión en donde según eso se reunieron, el presidente de la República actual dijo: ahí participaron los que participaron en los sucesos de esa noche trágica y luego se reunieron con los que no participaron, eso dice. Pero resulta que esa supuesta reunión donde se fraguó eso y participaron los que estuvieron con los que no participaron, pues a los que les dicen que estuvieron dicen que no es cierto que existió. Es decir, ya van 2 o 3 personas importantes que dicen que no es cierto eso. Entonces, esa verdad que construyeron, la famosa verdad del crimen del Estado, ¿cómo le llaman a esta hora la verdad qué? ¿La verdad histórica? No, a esta que dio la Comisión de la Verdad, pues crimen no sé. Crimen de Estado. Bueno, sí, crimen de Estado. Pues nos deja donde mismo. Yo no sé realmente qué fue lo que pasó. A mí que me digan y que me expliquen por qué ocurrió eso. Quizá lo único nuevo de este es que metieron a los militares. Fue que se confirmó, o él confirmó la participación del ejército. Es todo lo diferente. Es todo. Pero seguimos sin saber cuál fue la verdadera razón de eso. Y uno de los que se menciona en estas reuniones es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Ese dice que no es cierto, que él no participó. No, exactamente. Y allí es una reconstitución de las narrativas, porque en lo jurídico, así como se estaba preguntando, ¿cómo le van a acreditar a Murillo Karam desaparición forzada? Pues no se va a poder acreditar. Ahí tiene que haber una técnica jurídica muy sofisticada y muy bien hecha para acreditarle desaparición forzada dentro del cuerpo de elementos con el que se le está acusando. Vamos a ver cómo se desarrolla el juicio, en caso de que llegue al juicio. Porque si no hay una acusación que se sustente, pues no va a pasar al siguiente punto de procedimiento. Entonces, pues lo que estamos viendo es una reconstitución de narrativas, lo que nos lleva a que es un elemento eminentemente político, no jurídico. Estamos en ese nivel del seguimiento político del evento. Muy bien. Mira, doctor Jaime Tamayo. Sí, aquí hay algunas cuestiones. Efectivamente, a él no se le va a poder acreditar directamente que intervino en la tortura. Pero lo que sí se ha acreditado ya, o por lo menos hay elementos para acreditarlo, por eso hay una orden de extradición, es el caso de Cerón, que dependía directamente de él. Entonces, lo que pudiera tratar de demostrarse es que él tuvo una responsabilidad de encubrimiento como jefe superior, que no procedió contra un torturador y que permitió que ese torturador creara toda esa verdad histórica, entre comillas, y él todavía saliera a decirla, ¿sí? Entonces, esa es la parte en la que se pudiera ir en términos de que él utiliza información que provino de torturas, que él guardó silencio en ese sentido y que incluso, digamos que la validó con sus intervenciones y sus discursos de la verdad histórica. Creo que es la única manera en que se le puede llegar, porque obviamente no es como Cerón, que estuvo ahí directamente, y ahí sí hay testimonios y hay pruebas, pero él no procedió contra Cerón en ese sentido y al contrario, utilizó esa información. Ese es por donde yo supongo que se puede ir, ¿no? Y no sé si habrá otro tipo de cosas que puedan luego aparecer, pero creo que es lo único que se le puede decir, dicho la verdad, pues acreditar en este momento, ¿no? Y digamos entonces porque no hay llamadas, por ejemplo, donde él se le pudiera demostrar, como el caso de los militares. Ahí están las llamadas. Y esas ya, bueno, pues está todo documentado. Es decir, son pruebas. Aparte de los testimonios, puede decir todo lo que se quiera, pero están aportando pruebas. Podrán valorarse como se quiera. Pero no es el caso de Murillo. A Murillo no hay una llamada donde se le conozca que él recibió la llamada y le dijo, no, pues sí, aplícale la torcedora. Sí. Pues no. Entonces, básicamente esto tiene un trasfondo político y seguramente, como ya dijo el doctor Javier Hurtado, esto quedará sin que conozcamos realmente la verdad de los hechos, ¿no? Yo no estoy diciendo que tenga un trasfondo político, ¿eh? No dije yo que tenga un trasfondo político. Yo estoy seguro que esto a lo mejor es
tiene un trasfondo político, más que un yo trasfondo creo que jurídico, hay como una dijo búsqueda, el doctor. hay una búsqueda de una verdad real que no se ha podido, que es muy difícil de conocer, porque claro, 8 años después no es lo mismo. Están las grabaciones, están las llamadas, es lo único que hay, proporcionadas muy probablemente por el extranjero y directamente por Estados Unidos al parecer, porque bueno, se conocían que incluso el satélite había estado en algún momento en ciertas posiciones que podían haber demostrado eso, ¿no? Lo cual quiere decir que se graba todas las llamadas de nuestros militares, por ejemplo. Esto es otro asunto también que lo habrá que ver. Pero, es decir, yo no sé de dónde sacaron estas llamadas, pero están ahí y están en las documentaciones que se entregaron. Entonces, lo que se puede decir es que el gobierno federal se ha propuesto ir más allá de la llamada verdad histórica y ver qué es lo que pasó. Que se pueda llegar a conocer realmente qué pasó, yo no puedo decirlo, ¿no? Pero sí sé que se ha profundizado en algunas cosas, sobre todo con este caso la implicación de militares, no de un soldado de a pie, no del que estaba de espía trabajando dentro del camión y que fue de los sacrificados, sino de oficiales y de incluso el responsable del batallón. ¿Sí? Que ahora general. Hoy general. Mira, fue un crimen cometido y fraguado por particulares utilizando personal del Estado para crearle un problema político al jefe del Estado. Eso es. Muy bien. Bueno, y precisamente Jesús Murillo Caram está pues detenido, vinculado a proceso y tiene la famosa prisión preventiva oficiosa, precisamente, mientras se le comprueba o no estos 3 delitos por los que se le acusa, contra la Administración de Justicia, tortura y desaparición forzada. Vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente para hablar de este tema, la prisión preventiva oficiosa. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Iniciamos en estos 2 bloques que faltan de esta emisión del tema de la prisión preventiva oficiosa, un tema que ha estado en debate en los recientes días. De hecho, en la Suprema Corte se ha estado discutiendo y lo más probable, así apunta todo, es que esta discusión, los magistrados, los ministros, mejor dicho, de la Suprema Corte, mantengan precisamente la prisión preventiva oficiosa. Doctor Javier Hurtado, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué tanto debate sobre este tema? Porque es una figura que utilizan los jueces sin la necesidad que se pida por parte del Ministerio Público. Oficioso quiere decir cuando no hay petición de parte. Pero, sin embargo, el problema es que los jueces condenan a prisión a una persona simplemente porque hay una imputación del Ministerio Público que dice cometió este delito. Y entonces el problema, lo que se está viendo, es que sin fundar y motivar por qué te voy a declarar a meterte a prisión, el juez automáticamente otorga la prisión y te refundan en la cárcel. Entonces, esto se ha considerado que viola el principio de presunción de inocencia, que es una detención arbitraria, que va contra el principio del debido proceso, en fin, y toda una serie de compromisos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, y no solamente eso, sino que incluso va en contra de lo establecido en la propia Constitución, particularmente en el artículo 14 y el artículo 20. En el 14 nos establece el debido proceso y en el 20 nos está claramente la presunción de inocencia. Entonces, pues ante esa circunstancia creo que el presidente de la República lo que ha hecho es decir que si se termina la prisión preventiva, entonces pues esto se va a corromper y todos los delincuentes van a andar en la calle. Yo creo que es una verdad a medias en todo caso, porque la prisión preventiva oficiosa, de la misma forma que puede provocar corrupción, el terminar la corrupción en los jueces, terminar con la prisión preventiva puede provocar, aumentar la corrupción en los jueces, pero el asunto es que ahorita la prisión preventiva lo que hace es meter a la cárcel a inocentes, personas que sin tener una sentencia están cumpliendo una condena. Y también lo que está haciendo la prisión preventiva oficiosa es alimentar la falta de preparación del Ministerio Público y, permíteme decirlo, la huevonada de los jueces de no fundar y motivar sus decisiones para meter a la cárcel a una persona. Muy bien, doctor. Doctor Jaime Tamayo, ¿de acuerdo o no con la prisión preventiva oficiosa? Mira, si este fuera un país donde el Estado de Derecho
fuera realmente una realidad, por supuesto que estaría en contra. Pero en este país donde entre el 97 y el 99, dependiendo de qué datos se manejen, pero no menos del 97% de los delitos permanecen impunes, y donde hay una gran responsabilidad del Ministerio Público o la Fiscalía, pero hay también una enorme responsabilidad del Poder Judicial, y eso hay que decirlo. Es decir, son los jueces los que liberan, los que sentencian o los que no sentencian a quienes son consignados por algún delito, y eso hace que los delitos no terminen en el 92 o 93% de los delitos consignados, no terminen con una sentencia condenatoria. Eso habla de la impunidad. No importa si la persona fue inocente o no. O sea, no hubo a quien sí se sancionara. Y por otro lado, se calcula hasta un 80%, por eso se sube mucho más todavía, de una información, digamos, que no se conoce, que es los delitos que permanecen oscuros o negros, como les llaman también, porque no se hizo la denuncia. Por ejemplo, la denuncia de robos de un celular, pues parece que es mucho menor que los que realmente se roban, y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, eso hace que si tienes esta situación en la que de por sí hay tanta impunidad, y esto se creció precisamente cuando se quiso crear este sistema, primero el de los juicios orales, junto con la presunción de inocencia, que es como muy avanzado, ¿verdad? Ahora sí como que estábamos en Suiza, y bueno, con un Poder Judicial corruptísimo, un Ministerio Público 3 veces más corrupto que el Poder Judicial, y bueno, pues entonces lo que tenemos es un país en donde la impunidad no es menor que en los países del cuarto mundo, ¿sí? Y en ese sentido, la detención oficiosa, bueno, está orientada a cierto tipo de delitos. Por cierto que los partidos que hoy en la oposición protestan por esto, son los que la implementaron, porque se le estaba yendo por todos lados, estaba haciendo agua, ¿verdad? Si de por sí la impunidad estaba a ese nivel, pues era ya todavía mucho peor. Y entonces se inventaron esta fórmula para cierto tipo de delitos. Pero el problema es que ahora también la corrupción, y eso les afecta a ellos y a sus dirigentes, pues lo estamos viendo, más de un caso. Entonces resulta que ya no quieren la detención oficiosa, ¿no? Pero efectivamente esto nos habla de un país que está muy atrasado en términos de impunidad, en términos, por supuesto, entonces de Estado de Derecho, y lo primero es que logremos avanzar en ese sentido, y si no de otra manera, pues esto quién sabe dónde va a terminar. La prisión preventiva oficiosa se implementó en la administración de Felipe Calderón, así, ¿no? Es, que tanto que es el primero que inició. Odia el actual presidente, ¿no? Pues, bueno, pues si se instauró con Calderón, ¿por qué la quiere mantener? No, pero no tiene porque que ver con quién incluso López instauró, Obrador ¿no? quiere que se mantenga. Incluso le dio línea a los ministros, a sus 4 ministros, dijo, esos paladines de la justicia que ahora me están dando la espalda cuando yo los puse ahí, sí, o sea, y en una clara intromisión en la autonomía de la Suprema Corte. Bueno, la ¿no? Suprema Corte siempre ha sido muy dependiente en muchos sentidos. Hay que recordar los cuicos que metió Peña Nieto y que uno de incluso fue obligado a renunciar, ¿no? Pero brevemente nada más, este asunto sí lo metió Peña Nieto, lo metió Calderón, pero Calderón lo provocó con primero su guerra contra el crimen organizado que desguarrangó a este país, y luego después cuando quiso hacer un modelo muy moderno, ¿verdad?, de juicios orales y presunción de inocencia y debido proceso, y después resulta que no le funciona y que todos estaban libres y no había dónde luego procesarlos o detenerlos, y entonces se inventa esta fórmula, pero es digamos un parche puesto por algo que él mismo provocó. Y lo que hizo López Obrador, pues es hacer el porche más grande, meter también ahí la corrupción. Cuando esto de la corrupción aparece, pues ya les hace bronca. Cuando ahora están metiendo, como dice el doctor Hurtado, a inocentes a la cárcel. Bueno, ¿no? Siempre lo han hecho, ¿eh? Eso no es ninguna novedad. No, bueno, pero ahora, por ejemplo, nada más le paso un dato. De acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, hasta junio del 2022, estaban privadas de la libertad 226.916 personas, de las cuales 92.595 se encontraban en prisión preventiva. Esto quiere decir que más de la mitad, casi la mitad de las personas privadas de la libertad en México están en prisión preventiva. Sí, la prisión preventiva ha existido siempre, ¿eh? Doctor, también pero antes. ¿por qué inocentes tienen que pagar por la no son ineficiencia? inocentes. No, algunos. Pueden ser inocentes. Algunos partiendo por la ineficiencia. De la presunción
del Ministerio Público y la flojera, como ya dijo, de los jueces. Estoy de acuerdo, es el problema de la corrupción, de la impunidad que generan ellos. Ahora, esas gentes no necesariamente son inocentes. En términos de la presunción de inocencia, pues serían inocentes mientras no se les compruebe, ¿no? Y eso implica una sentencia. Pero en este momento son procesados que pueden resultar inocentes o pueden resultar culpables. Si después vemos de esos 90,000 cuántos resultaron inocentes, podríamos decir, pues este porcentaje de inocentes hay. Prisión preventiva no es de ahora, existe desde hace muchos años, siempre ha existido. Doctor, gracias. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo, ya volvemos. Bueno, continuamos ya en la parte final de Catalejo. El presidente López Obrador llamó de forma irónica paladines de la justicia a los ministros de la Corte y lamentó que se equivocó con la designación de ministros porque, dijo él, ya no puede uno contar ni con 4 votos. Bueno, si ya había dicho antes, no me vengan a mí con que la ley es la ley, pues qué importa lo que diga la Suprema Corte, ¿no? Entonces resulta que la mayoría de los ministros en esta discusión en días recientes pues ya manifestaron su rechazo. Los 4 que mencionó López Obrador se le alinearon, como que sí surtió efecto el regaño público de López Obrador a los ministros de la Corte. Resulta que los ministros se alinearon a la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales en un proyecto de sentencia y lo más probable es que se mantenga. Los únicos que dijeron, oiga, eso está mal, fueron Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Saldívar. Fueron los únicos que respaldaron el proyecto diciendo, pues es que está mal la prisión preventiva oficiosa. Doctor Javier Hurtado. Sí, fíjate que paradójicamente el presidente de la República, López Obrador, que tanto combate a los conservadores, lo que está creando en la Corte es un bloque conservador, porque ese grupo que se opone a terminar con la prisión preventiva oficiosa están utilizando argumentos completamente trasnochados y ya rebasados completamente para justificar esa aberración, ¿sí? Incluso hoy se los dijo el ministro Saldívar, sí, y les dijo que de perdida andaban 11 años atrasados. No, yo digo que no 11, andan allá en 1944, cuando Felipe Tena Ramírez inventó el concepto ese de constituyente permanente, que lo replicaron ahora 3 o 4 ministros y que me dio profunda tristeza escuchar eso en supuestamente las personas más avanzadas en materia constitucional en México, hablando de constituyente permanente. El constituyente permanente es, como dijera Pedro Aspe con respecto a la pobreza, un mito genial. No existe el constituyente permanente. En ningún lado de la Constitución aparece el concepto de constituyente permanente. Eso lo inventó Felipe Tena Ramírez en sus libros de Derecho Constitucional Mexicano, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese órgano que reforma la Constitución no fuera controlable y pudiera hacer lo que quisiera. Y entonces lo que estamos viendo, ese órgano mete disposiciones completamente anticonstitucionales e inconstitucionales e inconvencionales en la Constitución. Y entonces, ¿qué se puede hacer contra eso? ¿Quién controla ese órgano? Y entonces el bloque conservador que encabeza el presidente de la República dice que no, que ese órgano nadie ni Dios lo puede controlar porque es soberano y en él se deposita la soberanía del Estado mexicano. Eso dijo la ministra Yasmín Esquivel, ¿sí? Entonces, ¿en dónde estamos parados realmente? O sea, quiere decir que entonces ese órgano, si se le ocurre poner en la Constitución la pena de muerte o restituir la esclavitud o decir que los que se opongan a la Cuarta Transformación son enemigos de la patria y van a la cárcel, ¿debe de quedar en la Constitución eso? A mí me parece muy serio, muy preocupante. A mí me parece que detrás del asunto de la prisión preventiva oficiosa no está la discusión solamente en términos de seguridad pública y penales. Está el asunto del control de la constitucionalidad. ¿Quién controla a ese órgano? Y se le echaron encima al ministro Luis María Aguilar, empezaron maiciando a Diego Valadez, que es un corrupto, ¿sí? Y después, detrás de él, con sus mismos argumentos, se fueron los otros ministros del bloque conservador diciendo que la Corte no se podía constituir en una Corte Constituyente. Nada más falso. Lo que no iban a anular la división de poderes, todo lo contrario. La forma como se está resolviendo esto es una abierta intervención del Poder Ejecutivo en la Suprema Corte. Así es. Y bueno, el ministro precisamente Arturo Saldívar dijo que
Precisamente él, conforme a sus convicciones, respalda la inaplicación de la medida cautelar. Dijo que la prisión preventiva oficiosa en México tiene a miles de personas, principalmente los más pobres, en la cárcel, marginados que no tiene quien los defienda y afecta de manera particular a las mujeres. Dijo, vayamos a las prisiones y díganme cuánta gente rica hay y cuánta gente pobre hay en las cárceles. Y entonces el discurso de primero los pobres. Bueno, aquí hay dos cosas. Saldívar es a mí me parece una gente bastante honesta que ha mantenido una posición muy clara en eso, no de ahora, desde siempre. Pero el asunto de los pobres, pues es otra vez volvemos, ¿quién los encarcela? ¿Y quién los condena? ¿Y quién los integra? Es decir, el asunto de la prisión preventiva oficiosa no tiene dedicatoria. La dedicatoria se la ponen los fiscales, el Ministerio Público y los jueces. Eso hay que decirlo claramente. Los jueces por la ineficiencia del Ministerio Público, ¿no? Se comparten, porque en todo caso los jueces podrían de alguna manera subsanar ciertas deficiencias, o por lo menos denunciar a los ministerios públicos que estuvieran actuando intencionalmente para impedir un procedimiento penal contra alguna persona, qué sé yo. Hay un asunto muy, muy complejo, pero ese es un elemento. El otro es que, bueno, ahí sobre lo que señalaba Javier, efectivamente es un concepto esto del constituyente permanente, un concepto creado por Tena Ramírez para explicar algo que existe en la Constitución, cómo la Constitución se puede ir reformando o autorreformando sin tener que convocar a un nuevo constituyente, ¿sí? Porque hay constituciones que son duras y que no se pueden modificar en ciertos elementos que se consideran centrales. La mexicana no tiene esos límites. La mexicana puede reformarse y bueno, puede haber un constituyente efectivamente en un país, por ejemplo, donde gobiernen los fundamentalistas, va a haber una constitución que te implique un retroceso. En muchos países en cualquier lado, ¿no? Existen procesos de reforma y de actualización de su constitución, pero solamente en México ese órgano se le llama constituyente permanente. Sí, pero no es legal, lo que es el una nombre. Contradicción en sus propios términos, porque ningún constituyente puede ser permanente, por favor. Claro. Los constituyentes son efímeros, existen 3 meses, 2 meses, 1 año máximo y desaparecen. ¿Cómo va a ser un constituyente permanente? Eso es una contradicción en sus propios términos, ni que estuvieran momificados o petrificados, convertidos en momias, los del 17 o qué. No, ese se llama órgano reformador de la Constitución y está constituido por poderes constituidos. Y si está constituido por poderes constituidos, es y debe ser sujeto de control constitucional. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Armando Zacarías. Bueno, finalmente lo que estamos viendo ahí es una fragilidad en ciertos ambientes del sistema, la articulación que tiene que ver con este asunto en el que la Suprema Corte de Justicia pues prácticamente va a entrar a una función legislativa, normando y estableciendo ciertos criterios cuando la propia Constitución establece las limitaciones que tiene la prisión preventiva oficiosa. Y sobre todo también lo que ya se ha señalado aquí, el acuerdo que tiene México con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con diferentes órganos en los que está establecida la irregularidad que tiene la prisión preventiva. Entonces nuevamente llegamos ahí a una discusión que nos lleva a, ¿vamos a determinar eso de acuerdo con la técnica jurídica o lo vamos a determinar de acuerdo con una dimensión fundamentalmente política? Y política porque en este momento uno de los temas esenciales que tiene un efecto muy importante en los últimos sexenios, no particularmente en los últimos sexenios, es la gran demanda de la falta de un proyecto claro de seguridad para la nación. Y entonces, bajo esta perspectiva, bueno, pues el tema va a tener una gran cantidad de personas que probablemente estén de acuerdo con la prisión preventiva si les dicen en el catálogo que hay de delitos, por ejemplo, algo como corrupción o algo como una serie de elementos que están ahí perfectamente señalados, van a decir, estamos de acuerdo. Sin embargo, la instrumentación no es en ese nivel, la instrumentación es en la base, y en esa base, pues probablemente esos 90,000 que están ahí en prisión, sin juicio, sin nada que determine la legalidad, la juridicidad de lo que están haciendo, de lo que están compungiendo ahí como potenciales delincuentes, sin que se haya probado, sin que haya ningún tipo de sentencia, bueno, pues se convierte en un elemento sumamente
sumamente complejo. Entonces, ¿cuál va a ser la articulación entre los poderes con la soberanía que cada uno de ellos tiene, la articulación que se está buscando? Todos esos son elementos políticos y, entre tanto, el problema de seguridad sigue siendo un problema latente que la ciudadanía está constantemente señalando y que es uno de los puntos en los que la popularidad del actual gobierno federal no tiene los puntos como los tiene en todos los demás lados. Muchas gracias, doctor. Bueno, les agradezco a los tres. Doctor Javier Hurtado, muchas gracias. Al contrario, gracias. Doctor Jaime Tamayo, gracias. Y doctor Armando Zacarías, muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.